Bueno, la segunda parte, que tiene que ver con los contenidos que vamos a trabajar este jueves, el jueves 7, tiene que ver justamente con la formación del modelo agroexportador en la Argentina. Sucintamente, para que nos quede claro qué queremos decir cuando hablamos de modelo agroexportador, es el modelo de desarrollo económico. De qué manera se va a organizar la economía en la Argentina, qué sectores van a ser favorecidos, cuáles van a ser afectados y cómo este modelo encaja de alguna manera, se vincula con ese mercado mundial capitalista en su fase imperialista. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que saber es cuáles son las variables fundamentales en una sociedad que nosotros llamamos, en un modelo de desarrollo que tiene que ver con el modelo agroexportador. Tenemos tres variables fundamentales. Por un lado, la tierra, ¿sí? Por el otro lado, el trabajo, y por el otro lado, el capital. Estos son los tres, si ustedes quieren, factores indispensables para una sociedad, para la formación justamente de una sociedad de desarrollo o de crecimiento hacia afuera. ¿Por qué la tierra va a ser el elemento principal? Porque es lo que justamente por el clima que tenemos, digamos, el elemento fundamental de la pampa húmeda, es decir, un conjunto de tierras que tienen climas, que por el clima, por las condiciones de sus suelos, las hacen grandes dentro de las grandes praderas del mundo, de las más productivas del mundo. Por eso es que nosotros vimos, cuando vimos el Estado, es que este territorio se fue constituyendo y hubo justamente un avance sobre la frontera agrícola, la expulsión de los indígenas, por un lado, la imposición del orden a todo aquel que no estaba conforme con las nuevas reglas de funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, la tierra se vuelve un bien muy importante y entonces va a haber dos procesos distintos para ponerlas en producción. Por un lado va a haber lo que llamamos una apropiación en pocas manos, grandes cantidades de tierras llamadas latifundios, en pocas manos, cuando son pocos los dueños de grandes territorios, esos van a llamarse terratenientes, es decir, la burguesía terrateniente, los dueños de los medios de producción, la tierra. Esos son o burguesía terrateniente, los van a encontrar, o grandes terratenientes, o latifundistas, porque son grandes extensiones de tierra. Pero también, cuando llegue la inmigración masiva, muchas de estas tierras ya van a tener dueños. Entonces, la mayoría de los inmigrantes, pese a que se le promete que lleguen a la Argentina para justamente ser dueños de tierras y poder ser ellos mismos productores, cuando llegan, la mayor parte, las mejores tierras ya están apropiadas y ya son parte o son dueños de estos grandes terratenientes. La mayor cantidad de tierras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estos extranjeros no llegan a ser, la mayoría de las veces, dueños de las tierras, sino que van a ser arrendatarios, las van a alquilar, van a tener que pagar un canon. A veces el arriendo dura 2 años, otras veces dura 3, y a veces no hay contrato, y los terratenientes los terminan expulsando cuando realmente se les ocurre. El otro punto importante, quiero decir otra cosa. Sin embargo, hay otro sistema que se llama la colonización agrícola, que se va a dar sobre todo en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos y en alguna parte de Córdoba, donde sí va a haber pequeñas producciones, donde los inmigrantes llegan a ser dueños de la tierra a partir de toda una implementación que da el Estado con préstamos para que puedan ir comprando la tierra, para que puedan ir comprando los elementos técnicos necesarios para ponerlas a producir. Y este proceso va a terminar generando algo que es muy específico de la Argentina,
que es la formación de una clase media rural, que se van a nuclear en lo que después vaya a llamarse la Federación Agraria Argentina. En cambio, los grandes terratenientes van a estar organizados en otra organización social llamada Sociedad Rural Argentina, ahí donde están los grandes productores de la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Digamos, paisaje social, entonces, en el campo vamos a tener grandes terratenientes, arrendatarios de distintos niveles, algunos son muy pobres y rápidamente van a tener que dejar el campo y ir a vivir a la ciudad y convertirse en trabajadores, en obreros. Y también vamos a tener en algunas zonas del país la colonización, que esto sí va a dar origen a sectores medios porque llegan a tener acceso a la propiedad de la tierra. La otra gran variable, entonces, es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se consigue el trabajo? Por un lado, tenemos que decir qué pasó con los trabajadores nativos del país, porque también hay migraciones internas que llegan a los centros urbanos en búsqueda de trabajo. Ya en el a mitad del siglo XIX, 1850, 60, 70, se prohíbe la vagancia. Entonces todo trabajador estaba obligado, el que no era dueño de algo, a trabajar para el otro. Eso significaba tener una papeleta de conchavo. Ahora salimos y necesitaba una papeleta que diga dónde vamos. Bueno, antes más o menos así. Tenía que decir para quién trabajabas. Y si no tenías esa papeleta, podías ir o a la cárcel o a defender las fronteras contra el mundo indígena. Por ende, el gaucho como forma típica va a ser perseguido impulsado violentamente a que sí o sí tenga que trabajar. Eso por un lado. Entonces hay un proceso de domesticación de la mano de obra local, rural sobre todo. Pero al mismo tiempo se abren las fronteras, lo mismo lo dice ya nuestra Constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, lo dice el preámbulo, y se convoca entonces a inmigrantes de países europeos. ¿Por qué? Porque se está buscando que vengan con la cultura europea, la cultura del trabajo, la cultura del orden, según ellos también iban a ser educados, etc. Iban a tener valores que iban a ayudar a salir a la Argentina del atraso colonial o del atraso que significaban los indios, los gauchos, etcétera, etcétera. Sobre todo se pensaba una inmigración de países nórdicos, cosa que no se va a dar mayoritariamente, y que tuviera, digamos, una cultura del trabajo ya asimilada, que pudiera entonces justamente desarrollar rápidamente en el caso de, justamente en el interior de nuestro país. Muchos inmigrantes, pero la mayoría no van a ser del norte. Al principio sí, pero después no. La inmigración masiva va a ser sobre todo de italianos y a veces del sur, españoles y muchas veces también los del sur. Esos son los dos contingentes mayores, pero también va a haber suizos, alemanes, franceses, ingleses, de Europa Central, de Europa, rusos, judíos. Entonces, justamente nuestra sociedad, Rosario es hija del modelo agroexportador, es hija de este proceso específico. Nace a partir del puerto y del ferrocarril y de producir, pero también comercializar y vender. Eso es la especificidad de nuestra zona, por eso es tan específicamente nutrida de todas las colectividades. Por eso nuestra fiesta principal son las colectividades, porque somos hijos de muchos lugares, hijos de indígenas, hijos de negros que nunca los reconocemos como grupos que tuvieron su peso histórico, hijos también de gauchos y de estas síntesis que se fueron dando en el campo argentino, pero también hijos de muchos inmigrantes de distintos lugares del mundo. Esto es nuestra propia sociedad actual, es hija de todas estas vetas, de todas estas etnias y grupos culturales diferentes. Pero el otro punto es el capital. Y el capital que necesita para ponerse en funcionamiento muchas veces viene del Estado, que pide préstamos a los grandes compañías financieras internacionales y aparecen también los problemas de la deuda externa,
Pero también aparecen las inversiones de capital. Las inversiones de capital son de capitales extranjeros, esto que llamaba el imperialismo, las grandes, que van a controlar, entre otras cosas, sobre todo los canales de financiamiento y de transporte. Los puertos, el ferrocarril están diseñados en función de los intereses externos. Si ustedes piensan, los ferrocarriles, todos los ferrocarriles terminan en Buenos Aires, el del norte, el del sur, el del oeste, el que va hacia Córdoba, todos tienen un punto de centro, que es Buenos Aires, no las relaciones entre sí, un mercado interno más homogéneo. Todo está centralizado en Buenos Aires porque desde Buenos Aires está el puerto para ser embarcado hacia el exterior. Todo esto no se hubiese hecho si el Estado no hubiese puesto en orden esta sociedad orden, que significó justamente que un grupo, en ese pacto dominante que hablábamos anteriormente, pudiera consolidar su interés particular y hacerlo pasar como el de el interés general de la nación. Entonces, ahora lo que sí vamos a tener es una paz, entre comillas, que significa que esos capitales pueden invertir sabiendo que sus ganancias van a estar garantizadas. Y el ferrocarril va a ser uno de los grandes espacios donde van a volcar su tecnología, a volcar sus capitales, pero a sacar ganancias extraordinarias, porque hasta además se le conceden tierras a lo largo de todo el central argentino, que piensen ustedes que es desde Córdoba hasta Rosario y después de Córdoba hasta Tucumán. Cuadras y cuadras se les da a estas compañías extranjeras, en este caso británicas. El capital inglés va a ser fundamental en este proceso. Después más atrás vendrá el francés y otros tipos de capitales europeos. Pero la Argentina va a tener una relación muy, pero muy fuerte con Inglaterra. Aquella nos va a vender productos manufacturados y nosotros estos productos que llamamos primarios. ¿Cuáles son los productos? Al principio eran el cuero, el cebo, la carne salada. Pero después acá vamos a tener el ciclo del lanar, el ciclo de los cereales y el ciclo de la carne que se puede exportar, y son estos los rubros principales que unen a la producción argentina, digamos, en relación a esta nueva sociedad y a las nuevas pautas que el capitalismo y el imperialismo van modelando en un sistema que ya no es nacional, sino que es fuertemente mundial.